Ahora, y también daré la bienvenida, ¿no?, a ustedes al tema o módulo que se inicia hoy, que es la vía voluntaria notarial en materia civil, sucesoría y familiar. A continuación voy a realizar el llamado de asistencia. Por favor, las personas que tengan algún problema con el chat, con el micrófono, me escriben en el chat. Alejandro Quiroz Lisset. Presente, Lice. Ampuero Salvatierra Igor. Ya, escribí en el chat. Bejarano Rodríguez Mildred. Bejarano. Condori Quispe Nelson. Buenas tardes, Elisa, presente. Crespo Fuentes Mario. Presente, Lice. Ya. Flores Jiménez Juan Carlos. Presente. Ya. Gutiérrez Alipaz Jaime. Presente, licenciada. Ya. López Virués Patricia. Presente. Magni Mamani Esther. Padilla Pedraza Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos Sarabia Guillé. Ruiz García Mónica. Presente. Salvatierra Rocha Mario. Suárez Silva Jacqueline. No utilices tus faldas largas que te Julio muy felices como unos... César Gabriel. Presente, Ulloa César. Ya. Velázquez Vargas Irina. Vi Gabriel Alarcón Nelson. Aquí presente. Vilca Rojas Martín. Álvarez Diego Rafael. Zurita Fernández Silvia. Las personas que han escrito en el chat ya están registrados en asistencia. Estimada doctora, podemos iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, primero darles la más cordial bienvenida. Este es un diplomado que pretende la formación especializada de los abogados interesados en no solamente ingresar en la carrera notarial, sino más bien también para abogados especialistas en esta área. Un área que para el país ha logrado un repunte a nivel internacional por su modernidad y por los elementos que ha logrado conseguir desde la gestión 2014 con la promulgación de una nueva ley del notariado. Recordarán ustedes, mis queridos colegas, que el servicio notarial funcionaba en Bolivia, o sea, les reitero, el año 2014, con una ley del siglo XIX, con la ley de marzo de 1858. O sea, creada la República, 33 años después se promulgó esa ley y con esa ley, en pleno siglo XXI, los notarios seguían trabajando. Obviamente se consideraba al notario como un auxiliar del Poder Judicial para entonces, su régimen de designación, inclusive el régimen disciplinario, estaba condicionado a la normativa especializada para el órgano judicial, para los jueces. Entonces, es una situación bastante anacrónica para el devenir de la historia. Seguramente en módulos anteriores ustedes han ido viendo el tema de los principios de la organización que tiene ahora el notariado en Bolivia, que básicamente viene de una vertiente de un sistema internacional. No digo mundial, pero sí a nivel internacional, cuál es el notariado latino.
Entonces, vamos a ver una de las, recuerden ustedes lo que señala la ley de notariado en su artículo 11, cuando dice que entre la formación que debe tener el notario de fe pública está la especialización en el área notarial, está encargado de dar fe a nombre del Estado de hechos, actos o negocios jurídicos de los que los ciudadanos solicitan precisamente esa su actividad fedataria. Y también, ¿no?, es autor y partícipe de los trámites en la vía voluntaria notarial, que es el tema que nos ocupa hoy día. Entiendo que este es un horario bastante pesado, vienen de una semana de trabajo, a veces este día o mañana, ¿no?, son los únicos que podemos dedicar a la familia, y sin embargo ustedes han tomado la determinación, la que aplaudo y apoyo, de tomarse este tiempito para poder estudiar, ¿no? Entonces les voy a rogar, por favor, que este tema sea más interactivo, ustedes participen, no es una interrupción, por el contrario, es necesario que ustedes participen con una consulta, con un comentario, a medida que vamos avanzando el tema. Entonces, para iniciar esto, también les voy a recomendar lo siguiente. La ley del notariado, la 483, y su reglamento, el 2189, han sufrido bastantes modificaciones en estos 10 años que tiene de vigencia. Entonces, para el estudio, para el trabajo del profesional en formación en la especialidad de Derecho Notarial, es necesario trabajar con un texto ordenado. ¿Okay? Entonces, cuando estudiamos la ley 483, la tenemos que llevar de la mano con las dos leyes que la han modificado parcialmente. Entonces, partimos con la 483, promulgada en enero del 2014. Se modifica con la ley 915 en marzo del 2017 y vuelve a tener una nueva modificación el año 2018 con la ley 1115. Lo mismo sucede con nuestro decreto reglamentario, que es el 2189 del año 2014. Se modifica con el decreto 3946 y es muy importante también revisar la última modificación al decreto reglamentario, que también lo vamos a ver en este tema, porque trata de los trámites en la vía voluntaria notarial, con el decreto 5012 de septiembre del año 23. ¿Ok? Obviamente vamos a partir de la cabeza, digamos, del marco jurídico del país, cuál es la Constitución. Obviamente vamos a ver esta ley, la ley de notariado con sus modificaciones, nuestro decreto reglamentario con sus modificaciones, y el notario debe trabajar por un tema de asesoramiento y especialidad. Subrayo y reitero el tema de especialidad con otra normativa conexa. Sobre todo en los trámites en la vía voluntaria notarial, tenemos que hablar del Código de las Familias y Proceso Familiar, del Código Procesal Civil, porque estos son en realidad procesos voluntarios e interdictos que se han desjudicializado y que se intentan ahora en primera instancia precisamente en la sede notarial. Y para eso, además, la organización administrativa del notariado, que es la Dirección Nacional, ha emanado manuales, circulares, reglamentos, ¿no? Y uno de esos es precisamente el reglamento 154 del año 2023, que nos da las pautas, el procedimiento, los requisitos para los trámites en la vía voluntaria notarial y algunas otras escrituras. ¿Ok? Entonces, mis queridos colegas, vamos a iniciar nuestra clase y nos vamos a tomar el tiempo necesario para ver el tema teórico y después del receso de media tarde volvemos ya para revisar documentos notariales elaborados. O sea, lo que yo quiero es que esto sea totalmente práctico, de manera tal de que ustedes puedan elaborar un documento de los trámites en la vía voluntaria notarial. Seguramente el más conocido, más exigido en las oficinas notariales es este último de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario a favor de menores de edad. Es el documento que vamos a ver. Todas las diapositivas, las normas, estos trabajos prácticos, estos actas, escrituras, todo lo que vamos a ver, ¿no?, de manera práctica, ya lo tienen ustedes como material de apoyo, se lo he compartido con la coordinadora, seguramente al final del curso se los van a transmitir.
Entonces, no se preocupen en el tema de apuntes, sino más bien en atender la exposición y fabuloso si pueden participar. Yo ya tengo aquí mi lista para ir tomando constancia de su participación. No solamente se puntúa la asistencia, sino también la participación. Entonces, por favor, cuando intervengan, me hacen el favor de darme su nombre para poder ir registrando en mi lista. ¿Ok? Bien. Decíamos que vamos a partir del tema de nuestra Constitución. Estamos hablando del año 2009, cuando la Asamblea Constituyente aprueba y promulga una nueva Constitución Política del Estado, una Constitución de cuarta generación, ¿no? El año 2009, la ley del notariado a la que les hacía referencia, la del pasado, cumplía 151 años, porque había sido promulgada el 5 de marzo de 1858. Entonces, imagínense ese desfase histórico en el devenir de la normativa boliviana. Aquí entramos entonces, ya estamos en el siglo XXI, para partir del año 2009, pues hay un contexto jurídico muy importante que debemos tomar en cuenta como juristas y también como notarios. Ese contexto jurídico de una justicia plural. ¿Qué es el pluralismo en la justicia? ¿Qué es la justicia plural? Precisamente ya estamos trabajando en tres ambientes: en la justicia indígena originaria campesina, en la justicia agroambiental y en la justicia ordinaria. ¿Y el notario en cuál de estas participará? Obviamente, ¿no? Dentro de la justicia ordinaria, ¿sí? Porque vemos temas en materia civil, etcétera, familiar, pero también el notario tiene previsiones de actuación en el contexto de la justicia plural indígena originaria. Tan es así, si ustedes han revisado la ley 483, existe, ¿no? Puntualizaciones de la actuación del notario dentro del ámbito de indígena originario campesino. Por ejemplo, debe acatar, ¿no?, lo que son los usos y costumbres en la elaboración de sus documentos. Tiene la obligación de participar y elaborar con carácter gratuito los documentos, ¿no?, propios de una asamblea indígena originaria campesina. Por ejemplo, para que esta comunidad pueda tramitar su reconocimiento de personería jurídica. Entonces, es importante siempre ver este contexto. Esta Constitución, la del 2009, aplica algunos principios a la ley del notariado, ¿sí? Cuando ustedes han revisado los principios del derecho notarial, han encontrado también en nuestra ley principios constitucionales que están inmersos en la ley 483. Por ejemplo, el principio de interculturalidad, el principio de integridad y el de cultura de paz. Estamos hablando, hago referencia al preámbulo, que es un texto muy interesante que encontramos precisamente al inicio de nuestra Constitución, cuando nos dice que estamos hablando de un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, un principio de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Es decir, que tenemos que tener esa visión de que el servicio notarial es un servicio público, es un servicio para la comunidad, y el notario está actuando precisamente en el ámbito de la justicia preventiva. Por eso el notariado latino, ¿no?, en otras legislaciones, contempla el servicio notarial como el de un juez de paz, siempre en el carácter preventivo. Por eso es importante que entendamos esto para ver por qué también se han desjudicializado determinados trámites y se los ha confiado a la sede notarial, al conocimiento del notario de fe pública. ¿Por qué hablamos de interculturalidad en nuestra ley del notariado? ¿De dónde viene ese principio? Acabamos de verlo.
precisamente de nuestra Constitución. Y cuando hablamos de interculturalidad, esta se trata de un principio constitucional. Lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la Constitución, que señala que el Estado declara entre sus fines y funciones el de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Por eso el notario, ¿no? va a depender de en qué lugar, en qué asiento territorial le toca cumplir sus labores e integrarse, ¿no? A ese fenómeno social que tenemos de interculturalidad. Bolivia es muy diversa y el profesional que está dedicado al servicio notarial tiene que responder a esa diversidad. Empero de ello, el concepto de interculturalidad tiene por objetivo principal el vivir bien. Y la convivencia de la diversidad es ese crisol de nacionalidades, de culturas, instituciones, normas, lenguas, lo que implica a su vez una significación más estructurada a los fines de la aplicación de la norma notarial, ¿sí? Entonces siempre vamos a tomar en cuenta que vamos a trabajar en el ámbito de pluralismo jurídico. Otro de los principios constitucionales es el de integridad, declarado en el artículo 8 de la Constitución y contemplado también en la ley del notariado 483. Nos referimos a la integridad de carácter ético-moral de la sociedad plural a la que ya nos hemos referido. La labor del servidor público, particularmente del notario de fe pública, que no es considerado un servidor público, pero que sí presta un servicio público, eso es muy importante de tener aclarado y diferenciado, considera al notario como un operador del servicio notarial, que debe apuntar sus actos al nuevo paradigma del vivir bien, desde su propia conducta hasta la aplicación de la justicia preventiva, evitando así futuras controversias entre las partes que a él acuden, realizando su labor de manera correcta, ética, transparente, profesional. En ese contexto constitucional, a partir del 2009, aparecen muchísimas reformas de leyes. Se reforma la ley del notariado, se abroga completamente y cambia el Código de las Familias y Proceso Familiar, el Código de Procedimiento Civil se transforma y aparece un nuevo Código Procesal Civil. Así se promulga el año 2014, el 25 de enero, hace 10 años, la Ley 483. Le reitero que ha tenido dos importantes modificaciones, modificada parcialmente por la Ley 915 del 22 de marzo del 2007. Las modificaciones más importantes precisamente se refieren a la organización del notariado plurinacional y los requisitos para ingresar a la carrera notarial. Y la última modificación también que sufre la ley del notariado es con la ley 1115 del 29 de enero del 2018, que básicamente modifica trámites en la vía voluntaria notarial, cuál es el divorcio. Bien, soy autora del libro Estudio de la Normativa Notarial Plurinacional de Bolivia. Lamentablemente ya es una edición agotada. Este es mi librito con el que trabajo. Se han agotado 2 ediciones, ¿no? Pero si hay alguien que esté interesado, solamente tengo en formato digital, con un costo de 60 bolivianos. ¿Qué he pretendido en este libro? Precisamente hacer un estudio de la ley del notariado y su reglamento, más las normas conexas. O sea, si vamos a hablar de trámites en la vía voluntaria notarial, si vamos a hablar de divorcio, tendremos que ver también el Código de Familias. Si vamos a hablar de aceptación de herencia, Código Civil, Libro de Sucesiones. Entonces, ahí se ha tratado de implementar este reflejo, pero es una edición del 2019, es la última, 17 es la primera edición, ¿no? Pero agotadas. Pero ya les digo, puedo compartirlo en formato digital.
Entonces, en este libro hemos visto eso, ¿no? En un estudio de concordancias, las disposiciones generales que tiene la ley, la relación que tiene la ley con otras normativas, estas modificaciones que ha habido en la organización del notariado plurinacional, contemplando desde la formación del Consejo de Notariados, las direcciones nacionales, las direcciones departamentales. Una de las modificaciones más importantes, seguramente, la del decreto 3946, de implementar una plataforma informática, que es el Sistema Informático del Notariado Plurinacional, que nos permite trabajar ya en documentos digitales, en el documento electrónico y con mecanismos de seguridad jurídica, sobre todo para los ciudadanos, de la firma digital. Entonces se han ido haciendo ese tipo de modificaciones. Inclusive para poder implementar este SINPLU, pues ya estaba previsto en la ley 483 del 2014, estaba previsto en el reglamento 2189. Sin embargo, implementar esto ha sido todo un fenómeno a nivel nacional. Primero, la capacitación de los notarios, o antes de esto, la implementación de un sistema especial para el servicio notarial. Pero hay plazos que cumplir. Entonces, por eso hay un decreto, el 4658 del año 22, que modifica los plazos para la implementación de este SINPLU. Nos dice, hasta los 6 meses computables a partir de la publicación de este decreto, el SINPLU tiene que estar implementado por lo menos en las capitales de departamento. O sea, que lo que vendría a ser julio del año 22. Estamos hablando de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Cobija, Beni, Sucre, Potosí, Oruro y Tarija. Y este decreto, el 4658, nos dice además que por lo menos hasta un año computable a partir del plazo señalado en el inciso que acabamos de ver, ¿no?, el resto del territorio del Estado. O sea, por lo menos hasta julio del 2023. Efectivamente, estos plazos se han cumplido, ¿no?, de manera tal de que ustedes en este momento pueden ver, ¿no?, que a nivel nacional, hasta en los lugares más alejados de provincias, se ha logrado implementar el sistema informático del notariado plurinacional. Ya han revisado seguramente las condiciones para acceder al cargo, cómo se ha modificado, se ha actualizado el tema de las ciudades capitales y de los municipios con menores índices socioeconómicos. Lo que ha cambiado, ¿no?, básicamente es que para los notarios que van a estar en estos municipios grandes, los vamos a llamar, ¿no?, el requisito es de 6 años de antigüedad como abogado y su fianza equivalente a 50 sueldos nacionales. Por el contrario, municipios que tienen estos índices socioeconómicos más bajos, pues entonces el postulante para ingresar a la carrera notarial únicamente se le solicita 2 años de antigüedad como abogado y la fianza se reduce a 20 sueldos nacionales. No hay que confundir lo que es la fianza con el seguro de responsabilidad civil, ¿no?, porque básicamente el uno cubre la mala praxis, es el seguro de responsabilidad civil, en el entendido de que viene a cubrir los daños avaluables en dinero que el notario pudiera ocasionar en el ejercicio de su servicio a los particulares, o a los ciudadanos que acceden al servicio notarial, a su cliente, pues finalmente, ¿no? En cambio, la fianza es una garantía que el notario le da al Estado para la conservación y devolución, ¿no?, íntegra de los archivos notariales que le son confiados. En última instancia, hay que tomar en cuenta que el Estado es el dueño, ¿no? Pertenecen al Estado los archivos notariales. Entonces, cuando se los confía al notario, este es un mero custodio, pero tiene que ser un custodio responsable, que garantice que los va a conservar, que los va a habilitar, que los va a tener en excelentes condiciones y así los va a devolver cuando termine de prestar servicios como notario. Entonces, para esa garantía es esta fianza, ¿no? Entonces, hay que hacer ese tipo de diferencias entre el seguro y la fianza. Ahora,
¿Usted ingresa al servicio notarial y esto es vitalicio? Sí y no. La ley prevé que cada 2 años el notario de fe pública de carrera, ¿no?, que ha ingresado a la carrera notarial, debe ser evaluado en su evaluación, así se llama, en la evaluación del desempeño de notarios de carrera notarial. Ya hay un manual, cada 2 años sale el manual y el cronograma, ¿no?, para que este sea evaluado. Básicamente con un puntaje, sobre un puntaje de 100 puntos, el 50% responde al régimen disciplinario. Si el notario ha sido sancionado en esos 2 años por alguna falta leve, resta 30 puntos. Si ha sido sancionado por una falta grave, ya la situación es mucho más terrible para el notario, porque tiene de mérito, se le resta 50% de esa evaluación. Entonces es ya pues matemáticamente imposible que apruebe con una situación así. El resto de los 50 puntos viene por las evaluaciones periódicas ordinarias que realiza la dirección departamental. Recuerden ustedes que existen 2 tipos de inspecciones. Las inspecciones ordinarias, que las direcciones departamentales programan 2, 3 veces al año, y las inspecciones extraordinarias, las que habiendo una denuncia ante la autoridad sumariante disciplinaria en contra del notario, pues el director departamental y la autoridad sumariante hacen una inspección sorpresa a la notaría, ¿no?, precisamente para contar con elementos y continuar con ese proceso disciplinario, momento en que el notario es también notificado para, en los plazos señalados por ley, presentar su informe y descargo. Entonces, va por ahí y claro, también hay un puntaje en cuanto a la capacitación permanente que debe mantener el notario a través de cursos, diplomados, especialidades, maestrías o doctorados. Hay 2 universidades a nivel nacional que ofrecen, 3 me parece, que ofrecen ya el doctorado en Derecho Notarial. Yo estoy cursando el doctorado en la Universidad San Francisco Javier de Sucre. Tengo entendido de que hay una convocatoria con la UPEA del Alto y también con la Universidad Andina, en donde también doy clases y donde he obtenido mi grado de maestría también de la ciudad de Sucre. Entonces, esto es, y en el cuadro que estoy compartiendo con ustedes, tienen acceso a las resoluciones administrativas, a los reglamentos, ¿no? ¿Cómo hago para mi seguro de responsabilidad civil? Hay un reglamento. ¿Cómo hago para el tema de fianzas? ¿Cómo la presento? ¿Cómo me la devuelven? Hay un reglamento específico. La fianza puede ser económica o real. Entonces, todo eso, el notario en ejercicio, el postulante, el abogado especialista, tiene acceso a esta situación a través de estos documentos, a través de la página de la Dirección del Notariado, www.direcciondelnotariadoplurinacional.gov.bo o directamente DIRNOP. Inclusive el acceso a la información de las notarías lo tiene a través de Notaría Segura. El notario, con su credencial, tiene además un código QR que le permite ingresar a cualquier ciudadano por información de esa notaría. Sus archivos históricos, ubicación, dirección, etc., ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no?, de implementar esta política nacional que es el gobierno electrónico. Y otro de los grandes mecanismos que nos ha permitido el manejo de esta información en esta plataforma informática, que es el Simplu, es precisamente la interoperabilidad. ¿Qué significa? Ese relacionamiento, obviamente digital, en tiempo real, con otras instituciones, tanto registrales como fedatarias. Un gran avance ha sido, por ejemplo, que el notario puede trabajar con el CEGIP, ¿no?, con el tema de las identificaciones. Otro gran adelanto será más adelante con el decreto que recién ha sacado Derechos Reales, el 5143 creo que es, de un sistema único de derechos reales, un sistema único nacional, que ha de permitir esa interoperabilidad. Más adelante seguramente, se supone que está en proceso de convenio y tratativas, acceder también al CERECI para el tema de los
en los trámites en la vía voluntaria notarial, sobre todo a los certificados de nacimiento, de función, matrimonio, etc. Entonces, ese es el contexto y marco normativo con el que nosotros vamos a ir trabajando. En cuanto a la organización, residencia del notario, valores, aranceles, inclusive tenemos un arancel vigente, un reglamento para suspensiones voluntarias, ¿no? Que es lo que le toca ver al notario. No se puede ingresar al CEGIP porque sí, el notario debe requerir una autorización previa del ciudadano que le autorice efectivamente que pueda revisar sus datos en el CEGIP a través de este convenio. Por eso el notario firma un contrato de confidencialidad entre la DIRNOPLO y el CEGIP. Tenemos la apostilla, que ya es un gran avance, para poder legalizar los documentos que vienen del extranjero o documentos que van a salir fuera del país, ¿no? Para que tengan plena validez jurídica. Se realizan los trámites de reposición en el caso de extravío o destrucción de documentos protocolares, si faltara la firma, ¿no? Todo eso está debidamente reglamentado. Y en el material que les comparto están precisamente las resoluciones o instructivos a los que pueden tener acceso, les reitero, en la página del Notariado Plurinacional. Bien, si tuvieran alguna consulta o comentario hasta aquí, para que podamos entrar a ver el tema de la vía voluntaria notarial. ¿Alguien que quiera participar o puedo ir llamando por lista para pedirles algún comentario? Ok. La doctora Mónica Ruiz. Hola, Mónica. Bueno, parece que no está en aula. A ver, llamaré a alguien más. Jacqueline Suárez. Doctora, disculpe, no podía habilitar mi micrófono. Soy Mónica Ruiz. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Bien. ¿Qué novedades, qué grandes diferencias crees tú que percibe la ciudadanía con esta nueva ley del notariado, haciendo una evaluación de estos últimos 10 años? Bueno, prácticamente, doctora, yo soy notaria de reciente creación y la verdad es un cambio total, pues la ciudadanía ya entra con más confianza y para la ciudadanía, pues en sí es un avance porque tiene todos los que son los documentos notariales que estamos haciendo ahorita, todos los trámites notariales que actualmente estamos elaborando son pues rápidos, no son tediosos porque tenemos que principalmente la voluntad de las partes en que ellos, todos los que requieren nuestro servicio, lo hacen pues con la plena voluntad. Y en ese sentido yo creo que mucho está alivianando en este aspecto todo lo que son los procesos que tenía el Poder Judicial, más que todo ahorita en lo que es materia de divorcio y en lo que es la aceptación de herencia. Entonces está permitiendo, como dice ese gran silogismo, a notarías cerradas, a notarías o juzgados cerrados, notarías abiertas. Notaría abierta, juzgado cerrado. Exacto, Excelente. exacto. Sí, tu percepción es muy, muy clara, mi querida Mónica. ¿Dónde estás ejerciendo servicio notarial? Aquí en Santa Cruz, doctora, estoy con la notaría 66. Y En como, Capital. no es cierto, sí, en Capital. Y no es cierto que, o sea, lo estoy haciendo nuevamente este curso por el hecho de que nuevamente somos evaluados, ¿no es cierto? Y ya todo lo que teníamos de nuestro currículum ha quedado sin efecto. Entonces, nuevamente, al margen que uno tiene, porque cada día son diferentes aspectos, cada día se conoce en lo que es materia de notarios, hay tantos avances y tantas preguntas que tienen la gente y hasta uno mismo, porque la verdad que es una cosa es ser
estar ahí afuera de espectador y otra cosa es estar dentro de la notaría ejerciendo lo que realmente es, más ahora con los avances que tenemos del Simplu y varios avances más que tenemos de CEGI, todo eso. Entonces no es algo que realmente el notario diga, pucha, es fácil y que estamos haciendo, no. O sea que en ese aspecto todos los días estoy aprendiendo, doctora, porque yo era Te totalmente de agradezco. banco. Sí. Mucho cambio. Te agradezco muchísimo, Mónica, habernos compartido esta experiencia. Efectivamente, ¿no? Ok, Bueno, gracias, no doctora. solamente es en el servicio notarial, todo abogado tiene que estar estudiando permanentemente, ¿no? Las modificaciones de la ley, de la práctica, los casos que se nos presentan son únicos, son diarios, son permanentes. Entonces, la actualización sí es una necesidad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nada, gracias, El doctora. doctor César Ulloa. El doctor Freddy Vilca. Lisette Alejandro. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Lisette? Cuénteme dónde está usted trabajando, si es notario en ejercicio. No, doctora, aún no soy. Es por eso que tal vez el curso he tomado para tener una idea de qué se hacen en la notaría. Para presentarse como postulante, seguramente. Sí, doctor. ¿Cuál cree que usted, perdón, cuál cree usted que es el trámite en la vía voluntaria más requerido por la ciudadanía? En la actualidad es la aceptación hereditaria, doctora. Justamente nosotros también, bueno, hicimos ese trámite y eso creo que es más porque siempre como guardamos luto y siempre veo, digamos, las personas más que entran a la notaría son con vestimenta negra y me imagino que sí, porque también yo y nosotros también ya hicimos ese trámite con mi mamá y mis hermanos. Entonces, creo que eso es, doctora. Muchas gracias por la percepción, mi querida doctora. Bien, entonces, sí, me parece que estamos dando un buen enfoque a este nuestro curso, porque después de ver el tema teórico de los trámites de la vía voluntaria notarial, les he prometido, lo vamos a hacer después del receso, de elaborar un trámite en la vía voluntaria notarial de aceptación de herencia, con ese tema tan permanente, tan diario que se ha dado en estas últimas gestiones, que es con beneficio de inventario a favor de menores de edad. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es, a partir del capítulo 6, los trámites en la vía voluntaria notarial, y tenemos que partir de disposiciones comunes, la solicitud escrita, requisitos comunes que tenemos que pedir, ¿no? Y de ahí la ley nos empieza a dar ya algunos trámites como tal. Uno de ellos es el divorcio notarial, que está en materia familiar, el trámite de permiso de viaje de menores al exterior, que se hace a través de un formulario que también ha sido recientemente modificado dentro del Simplu. Después veremos los trámites en materia civil, que son 4, los trámites en materia sucesoria, que son 3, seguramente el más conocido, el de aceptación de herencia, y sobre todo ver que esto tiene una concordancia, una relación con los códigos que les había comentado. El Código Civil, troncal, el Código de las Familias y Proceso Familiar, el Código Procesal Civil, de donde hemos desjudicializado estos trámites en la vía voluntaria notarial, e incluso hasta cuando hacemos el tema de los permisos de viaje de menores, ¿no? La ley contra el trata y tráfico de personas. Entonces, en esa visión, en ese contexto, tenemos que ver que la aplicación de la norma específica
es sumamente importante y debe ser de conocimiento del notario. Bien. Es importante trabajar en el tema de casuística en los trámites notariales, ¿no? Es decir, ustedes aplican, ¿no?, en cada caso los conocimientos que han adquirido, pero es importante pasar, ¿no?, de que hay requisitos comunes y requisitos específicos para cada. Los requisitos comunes son los que vamos a pedir para todos los trámites en la vía voluntaria notarial. Entonces, es necesario ir avanzando con el tema de casuística. A ver, primero revisemos el Código Procesal Civil, de dónde han salido los trámites en la vía voluntaria notarial. Entendamos que estos trámites son procesos desjudicializados, ¿sí? No es que han dejado de ser juicios. Si no se cumplen los requisitos en la notaría, vamos a tener que hacer nomás un juicio en el órgano jurisdiccional, ¿sí? Continúan como juicios, pero el legislador nos dice, primero tienes que intentar este trámite necesariamente en la vía voluntaria notarial, en sede notarial. Si no cumplen los requisitos, el notario te va a decir, no se puede hacer esta escritura, te va a dar un acta diciendo no se cumplen los requisitos, por tanto, no se puede realizar este trámite aquí en la sede notarial, por lo tanto, se abre la vía judicial. ¿Okay? Tomemos en cuenta que con la abrogatoria del viejo procedimiento civil boliviano, se implementa el nuevo Código Procesal Civil. Este nuevo Código Procesal considerado algunos aspectos que los tenemos que revisar. La Constitución Política del Estado promulga valores que se sustentan, lo habíamos visto al principio, en la dignidad humana, libertad, igualdad, justicia y equidad, además de garantizar el debido proceso y la igualdad procesal. Entonces aparecen en ese marco constitucional las leyes orgánicas que han sido recientemente reformadas y siguen esas corrientes constitucionalistas, ¿no?, que permiten armonizar esos valores con el diario vivir del ciudadano boliviano. Entonces, tenemos que tomar en cuenta aquí, ¿no?, que el acceso a la justicia y a la tutela jurídica otorgada por el Estado a cada ciudadano tiene que tener una norma procesal. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Facilitar de manera rápida y oportuna cada actuación. Entonces ahí se toma en cuenta que con el viejo procedimiento civil, con la vieja ley del notariado, exigíamos y pedíamos demasiadas cosas al Poder Judicial, ralentizando, haciendo una carga pesada y obviamente el acceso a la justicia era, pues, si no imposible, tardaba tiempo, años, sin motivo en el entendido de que eran meros trámites administrativos. La ley del notariado de 1858 te decía, si ha pasado más de un año de que el notario le ha extendido una escritura, si usted quiere un duplicado, tiene que traer una orden judicial que le ordene al notario que le franquee un duplicado. Entonces el ciudadano tenía que ir al juzgado, tramitar una orden judicial, recargar las funciones del juzgado de instrucción en lo civil, así se llamaban entonces, para que el notario le extienda un duplicado. Eso cambia totalmente. El notario accede directamente para otorgar segundos traslados. La declaratoria de herederos. Cuando el Código Civil dice, pues, el heredero forzoso, ¿no?, él tiene que aceptar la herencia. No es necesario que sea instituido por una autoridad judicial, ¿no? Sin embargo, hacíamos ese trámite tortuoso. Además de que se consideraba un gasto, dispendio de dinero para poder ni siquiera acceder a la herencia, sino simplemente ser declarado heredero. Ya la ley te declaraba heredero, ser forzoso por el tema de la legítima, etc. Entonces, ese trámite se desjudicializa y le dice, bueno, accede a la sede notarial, presenta tus documentos y cambia la figura, ¿no? Ya no, el notario no es juez, el notario no te va a declarar heredero. En todo caso, cambia la figura porque le dice, tu ciudadano acude a un notario, ¿no?,
que te va a dar fe pública a nombre del Estado, porque trabaja por delegación del Estado, es un fedatario público. Entonces, tu ciudadano accede al notario y declara que estás aceptando o renunciando la herencia del causante y comprobando con tus documentos que eres el heredero forzoso. Fallece mi padre, yo presento su certificado de defunción y mi certificado de nacimiento. Certificado de nacimiento donde consta que ese señor que ha muerto es mi padre. Obviamente esto se puede pluralizar porque queda el cónyuge supérstite, igual tiene, es un heredero forzoso. Otros hijos, hermanos entre sí, hijos habidos en otra relación o en otro matrimonio. Entonces, el notario tiene que estar debidamente capacitado para ver eso. Está el Código de las Familias, que nos dice, bueno, pues para los trámites de menores de edad, si el menor va a recibir un patrimonio, una herencia o un legado, diferencia entre herencia y legado. La herencia te llega porque eres heredero forzoso, la legítima que estipula el Código Civil. Legado es una liberalidad que tiene cada persona de dictar un testamento y la quinta parte o el 20% de todo su patrimonio lo puede regalar, lo puede legar a quien sea pariente o no. Entonces, este menor de edad puede ser beneficiado, sea con una herencia o sea con un legado. Entonces, el Código de las Familias, que ha limitado completamente la patria potestad de los padres que tenemos sobre los hijos y la limita y dice, solamente hay autoridad paterna y autoridad materna. Pero sobre eso está el cuidado, la protección del Estado a los menores de edad. Entonces, si este menor de edad va a recibir patrimonio propio a través de una herencia o de un legado, no lo confundas con el patrimonio familiar. No lo puedes disponer, tu padre o tu madre. Vas a hacer un inventario y para cuando este muchachito, este menor de edad, cumpla los 18 años, cumpla la mayoría de edad, pues entonces pasa a su nombre. No se confunde, los padres no pueden disponer de ese patrimonio. Por eso hay que hacer ese inventario, ¿no? Para ponerlo así limitado y que no se confunda con el resto del patrimonio. El mismo código de procedimiento familiar de la ley 603 nos dice, los padres quieren vender el patrimonio de los hijos, pida autorización judicial. Y tendrá que exponerle, sí, mi hijo ha recibido esta casa en herencia, ¿no? Le toca esta parte, pero estamos muriendo de hambre, así que tenemos que venderla. El juez le dirá, bueno, es necesario. Tiene una enfermedad muy, muy grave, lo tenemos que sacar del país, vamos a tener gastos imponderables. El juez determinará si se puede o no disponer. Pero los padres así de mutuo propio no pueden disponer ese patrimonio. Por eso se hace esa salvedad del beneficio de inventario, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. En ese entendido, ¿no? Es que se ha desjudicializado algunos trámites. Ya no vengas a pedirme situaciones administrativas, dice el Poder Judicial, el órgano judicial, dice a través del Código Procesal Civil. Si quieres poner en marcha todo el mecanismo del órgano judicial, pues por lo menos que sea para dirimir controversias, para que el juez administre justicia, le dé a cada quien lo que le corresponde, porque las partes no se han podido poner de acuerdo. Entonces necesitan acudir a un juez, a un árbitro dirimidor y que el juez les diga, bueno, vas a hacer esto y a ti te toca aquello. No hagas esto y vos haces aquello. Administración de justicia. Pero temas administrativos, como el que les acabo de explicar con la declaratoria de herederos, que ahora gira, ya no es el juez que te declara heredero, sino que el ciudadano acude al notario y dice, sí, yo declaro aceptar esta herencia, yo declaro rechazar esta herencia. Es un trámite meramente administrativo. Y eso nos ha logrado facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque el principio del derecho notarial, el principio del notariado latino, el principio de la ley 483 del notariado plurinacional, ¿qué nos dice? Si hay voluntad entre las partes, si se han puesto de acuerdo, aquí hay un acuerdo perfecto sinalagmático bilateral, ¿para qué acudir a un juez dirimidor? Las partes se han puesto de acuerdo, manifiestan su conformidad, no están afectando derechos de terceros, procede el trámite en sede notarial. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta cuando pedimos requisitos, cuando elaboramos un trámite.
No se cumplen los requisitos, lo siento mucho, el notario se abstiene de conocer esto, remite a través de una actita, remite esto al órgano judicial. ¿Ok? Entonces, es por eso, en estos principios procesales imperativos que estamos revisando en el Código Procesal Civil, ¿no? Que son construcciones jurídicas, líneas directrices, afectan a la actividad notarial. Entonces, además de implementar el proceso por audiencia, que ha sido un gran avance en el país, ¿no? Otros principios como el de la verdad material, inmediación, concentración, saneamiento, interculturalidad, etcétera, que los vamos a encontrar en el procedimiento civil, en el procesal civil, perdón. La gran novedad es que ha desjudicializado algunos procesos. Lo bueno sería que nosotros como profesionales especialistas, como notarios en ejercicio, propongamos algunos otros trámites que también deberían ser desjudicializados. Vayan pensando en qué trámites deberían ser desjudicializados, que se los voy a preguntar al final de nuestra clase. Se ha desjudicializado estos procesos que por su naturaleza, como os acabo de explicar, debieran ser, no debieran, en todo caso, no debieran ser conocidos o resueltos por el juez, porque son de carácter meramente administrativo. Vamos a revisar en los trámites civiles, por ejemplo, que es una determinación técnico-catastral la que define esta situación, no un juez. No es el notario el que va a ir a medir un terreno para que podamos hacer el deslinde. Es la alcaldía, el municipio del lugar, que nos dice, sí, esto corresponde aquí, porque hemos hecho el levantamiento topográfico, la certificación catastral. Bien, entonces estos trámites no debieran haber sido conocidos por los jueces, por eso se han ido a la sede notarial. En el marco procesal es que aparece el notario de fe pública que va a venir a coadyuvar, a resolver ese problema tan grave que teníamos de la mora en la justicia boliviana. No porque el notario sea juez, no porque resuelva juicios, no porque concilie previamente con las partes enfrentadas. Si las partes están enfrentadas, el notario no tiene arte ni parte. Si las partes han logrado ponerse de acuerdo, quieren simplemente refrendar ese acuerdo de voluntades, fabuloso, para eso está el despacho notarial. Por eso el notario está considerado, ¿no?, como un coadyuvante en este tema de la administración de justicia, porque algunos procesos judiciales, antes en el viejo procedimiento civil lo conocíamos como interdictos, voluntarios, han dejado de ser procesos en la vía jurisdiccional y han pasado a ser meros trámites administrativos que pueden ser atendidos en la sede notarial. A ver, ¿cuáles son nuestros 9 trámites en la vía voluntaria notarial? 4 en materia civil, 3 en materia sucesoria y 2 en materia familiar. Los 4 civiles son retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles, deslinde y amojonamiento en predios urbanos, solamente en predios urbanos, división y partición inmobiliaria, aclaración de límites y medianería. Los otros 3 procesos en materia sucesoria son el proceso sucesorio sin testamento, que puede ser de aceptación o renuncia a la herencia, la división y partición de herencia y la apertura de testamento cerrado. Y los otros 2 trámites en materia familiar, ¿no?, son el divorcio de mutuo acuerdo en sede notarial y el permiso de viaje al exterior de menores de edad solicitado por ambos padres. ¿Ok? Ahora, si vamos a ver estos trámites, pues bueno, vamos a procurar ver los trámites en la vía voluntaria notarial en materia, en requisitos comunes. ¿Cuáles son los requisitos comunes y cuándo procede el trámite en la vía voluntaria notarial? Tomen en cuenta que es el trámite ante el notario de fe pública por el que se van a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso me dice la ley del notariado en su artículo 89. ¿Cuándo procede el trámite en la vía voluntaria notarial? Cuando existe acuerdo entre los interesados, que sea libre, voluntario y consentido, siempre que no involucre derechos de terceros.
Este trámite obviamente no limita la competencia de las autoridades judiciales. Si no se cumplen los requisitos en la sede notarial, obviamente queda abierta la vía judicial. Ahora, al contrario, no opera. O sea, que si se ha iniciado la acción en la vía judicial, esa sí excluye la vía voluntaria notarial. Hay que tomar en cuenta esto porque en la petición escrita nos tienen que declarar eso, que no han iniciado un trámite en la vía judicial, que no están haciendo supletoriamente. Cuando tenemos que hacer un poder para hacer los trámites en la vía voluntaria notarial, igual tenemos que tomar la previsión de decir, este poder es para un trámite en la vía voluntaria notarial, que no se puede hacer este trámite en la vía judicial. Porque si usted quiere un poder para hacerlo en la vía judicial, es otra cosa, es otro poder. No es o alternativamente, o hago aquí o hago allá. No. Primero se debe intentar en la vía voluntaria notarial. No se cumplen los requisitos, recién se abre la vía judicial. Pero no opera al contrario. Si has iniciado tu acción en la vía judicial, esta excluye, sí, a la vía notarial. Ahora, otro de los requisitos comunes y en toda la actuación de los notarios, no solamente en la vía voluntaria notarial, es que la intervención del notario es solicitada por los interesados, o sea, que se inicia siempre a pedido, a rogación, nunca de oficio. Ahora, ¿cuándo se materializa? ¿Cuándo vamos a empezar nuestro trámite en la vía voluntaria notarial? Precisamente con la solicitud escrita. Es el punto de partida, absolutamente de todos los trámites. Una solicitud por escrito para iniciar el trámite en la vía voluntaria notarial. Si vamos a hacer comparaciones en un proceso voluntario judicial, ¿no? ¿Cómo se inicia? Con una demanda. Después concurre la notificación al tercero interesado. ¿Y cómo termina? Se resuelve con una resolución. Algunos casos podrá imprimirse el tipo de trámite, ¿no? La vía incidental, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener muy diferenciados los conceptos de lo que es un trámite en la vía voluntaria notarial y de lo que es un trámite voluntario judicial. Dos cosas absolutamente distintas. Tomen en cuenta, por ejemplo, que el notario interviene en forma preventiva, a diferencia de un juez, que opera de manera determinativa o declarativa. Es una práctica procedimental no judicial el trámite en la vía voluntaria notarial. ¿Cuál es el objetivo? Descongestionar la pesada carga de los juzgados, que conocían estas materias de manera específica, ¿no? Y más bien permite al notariado cumplir con ese servicio notarial básicamente como una función social a favor de la sociedad misma. Bien. ¿Cuáles son los trámites en la vía voluntaria notarial en materia familiar y de la niñez y adolescencia? Son dos: el divorcio de mutuo acuerdo y el permiso de viajes al exterior de menores de edad. Empecemos a revisar nuestros trámites en materia familiar. El divorcio de mutuo acuerdo. ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuándo podemos ver un divorcio en sede notarial? ¿Cuáles son los requisitos que vamos a exigir? Bien, tenemos que ver lo que nos dice la ley 483, la reforma de la 483 con la ley 1115 y lo que establece el decreto supremo reglamentario 2189, lo que nos dice al respecto el último decreto que modifica el reglamento, el 5012, y lo que estipula el la resolución administrativa 154/2023, que es el reglamento para los trámites en la vía voluntaria notarial. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo procede? Procede el divorcio por mutuo acuerdo, ¿ya? En dos casos. Para el divorcio de un matrimonio que tiene registro cívico, registro civil, o sea, de una pareja, un matrimonio, que se ha casado y ha registrado su matrimonio ante el registro civil, ¿sí? Que tiene una partida de matrimonio. Pero también hay una nueva figura contemplada en el Código de las Familias, ¿cuál es la unión libre registrada?
Código de las Familias dice las personas, ¿no?, que cumpliendo los requisitos de tener libertad de Estado, acuden al CERECI o a un oficial de registro civil y piden el registro de su unión libre, pues se les da también una partida de, no se llama de matrimonio, es una partida de registro de unión libre. Es equivalente a una partida de matrimonio. Entonces, esta gente que tiene, estas personas, perdón, que tienen una unión libre registrada, pues acuden al notario y le dicen, queremos divorciarnos. Pero el término correcto es queremos hacer una desvinculación de la unión libre registrada. En cambio, las personas que tienen una partida de matrimonio registradas en el registro civil, partida asentada en el registro civil, acuden al notario y le dicen, queremos divorciarnos de mutuo acuerdo. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, sí se puede hacer el divorcio notarial. Se trate de un matrimonio civil o de una unión libre registrada. La terminología correcta es divorcio en el caso de un matrimonio civil o desvinculación en caso de una unión libre registrada. ¿Cuáles son los requisitos? Son 4. El momento en que esta pareja acude al notario, pues el notario tendrá que evaluar que cumplan con los requisitos. No los cumple, acuda a la vía judicial. Primero, manifestación del consentimiento y aceptación de ambos cónyuges. No puede ir la pareja y decir, me quiero divorciar, pero mi marido no. Tiene que haber un consentimiento y aceptación de ambos cónyuges. Estamos de acuerdo en divorciar. Fabuloso. Cumplen el primer requisito. El otro requisito es que no existan hijos habidos dentro de ese matrimonio. Y si los hubiera, que sean mayores de 25 años. Entonces, la pareja de nuestro ejemplo, bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Tienen hijos? Sí. Tenemos un niño de 4 años. No, no podemos. ¿Por qué? Precisamente hace un momento explicábamos eso, que no podemos en la vía voluntaria notarial, pues precisar, definir derechos de terceros. La existencia de un hijo implica de un menor de edad, obviamente, un menor de 25 años en este caso, implica responsabilidades, implica acuerdos, ¿no?, de asistencia familiar, la custodia, autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso necesariamente tiene que ser dirimido ante autoridad judicial. No porque estén de acuerdo, no, que se quede nomás mi hijo con ella o conmigo, etc. Sí, le voy a pagar una pensión de... No. La minoridad en Bolivia está protegida por el Estado. Esta situación tiene que ser homologada en un juicio también voluntario, pero juicio al fin, ¿no?, de divorcio, y el juez en materia familiar, fiscalía en materia familiar, defensoría de la niñez y de adolescencia, tienen que participar en ese acuerdo a los que han arribado. Por eso, si existen hijos, o estos hijos sean menores de 25 años, pues ese requisito no se cumple, por tanto, no procede el divorcio notarial. Otro de los requisitos exigidos, ¿no?, para un divorcio en sede notarial es que este matrimonio no tenga bienes gananciales sujetos a registro. Y esto, ¿cómo lo van a comprobar? A través de esa certificación que da derechos reales de no propiedad. Ha habido un avance enorme cuando Derechos Reales ya te puede dar esa certificación a nivel nacional. Finalmente, el último requisito es la renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar parte de ambos cónyuges. Bien, ahora, digamos que se han cumplido los 4 requisitos. Entonces, hay que ver quién es el notario habilitado. La ley estipula que se tramita ante el notario del último domicilio conyugal. Y a eso, además de presentar la petición escrita, así es como se comienza cualquier trámite en la vía voluntaria notarial, ¿no?, tendrán que suscribir un acuerdo regulador de divorcio. ¿Qué tendrá que decir el acuerdo regulador? Precisamente, ¿no?, están cumpliendo con esos cuatro
requisitos señalados por ley. Ahora, estoy revisando nuestro reglamento aprobado por la resolución 154, quebrado 2023. Y en este reglamento no tenemos ninguna disposición complementaria para el trámite de divorcio, ¿sí? Solamente están los trámites en materia civil. Denme un segundito, estoy con materia civil. Y directamente se va a otras escrituras. ¿Ya? Entonces, se cumplen esos requisitos, se hace la petición escrita que tendrá que adjuntarse a un acuerdo regulador de divorcio. Y iniciamos ya nomás lo que señala la modificación última que ha tenido la ley 483 con la ley 1115, que nos dice, ¿qué decía la 483? Alguno de ustedes ha debido revisar la norma antigua, la 483 antes de la reforma. Que acudías al notario, cumplías con los requisitos, presentabas la documentación, certificado de matrimonio, cédulas de identidad, certificado de no propiedad, el acuerdo regulador, la petición escrita, etcétera, etcétera. Presentabas eso y el notario elaboraba un acta y le señalaba una audiencia para dentro de 3 meses para que ratifiquen la voluntad de divorciarse. Un contrasentido, se supone que ya están de acuerdo, ya han decidido divorciarse, ¿para qué esperar y que vuelvan y ratifiquen? Inclusive ese plazo de 3 meses podía ser susceptible de ampliarse por otros 3 meses. O sea, si quieren vuelven en 6 meses, recién vamos a hacer el divorcio. No tenía mucho sentido. Por eso la ley 1115 suprime este procedimiento y establece que directamente, si los cónyuges acuden a notario munidos de toda la documentación, el notario la califica, la recibe, está de acuerdo con que se han cumplido con todos los requisitos, inmediatamente el notario debe autorizar la escritura pública de divorcio. La condición se mantiene, ¿no? Condición que estaba establecida en la ley 483 y que la 1115 la ratifica y también la tenemos ratificada en el decreto reglamentario 5012, que modifica al decreto reglamentario primigenio, que es el 2189. Te dice, una vez autorizada la escritura pública de divorcio, porque se han cumplido con todos los requisitos, que es autorización, la firma y sello del notario, firma y sello digital también, ¿no? Como último paso de la elaboración de una escritura pública, porque antes las partes han tenido que dar su consentimiento. La autorización es la firma, ya cuando se termina todo el trámite. Siempre hay que tomar en cuenta el artículo 60 de nuestro reglamento, ¿no? Cuando nos habla de las etapas de perfeccionamiento en la elaboración de la escritura pública, que son recepción, extensión, otorgamiento y autorización. El otorgamiento es la firma de las partes. En ese momento ellos están dando su asentimiento, su consentimiento, firmando la escritura matriz. Y finalmente cierra todo este mecanismo, todo este procedimiento para la elaboración de la escritura pública, el notario, con su autorización. No dice, yo autorizo, no. La autorización notarial es eso, la firma y sello del notario. Entonces, autorizada la escritura pública de divorcio notarial, la ley establece que en los siguientes 5 días hábiles se debe remitir esa escritura pública al CERECI para que se proceda a la cancelación de la partida de matrimonio. ¿Sí? Entonces, el notario está en la obligación de exigir, no ir personalmente, porque eso no es práctico, seguramente no va a ocurrir, pero tiene que exigir a los cónyuges, ¿no? De que esta escritura me la llevan y la registran en el CERECI y tenemos 5 días hábiles, ¿sí? Por lo menos que ingrese el trámite, ¿ya? Y me traen su boletita de que ha ingresado y eso yo lo voy a anexar a mi escritura matriz, porque eso comprueba de que sí esta escritura está ya en trámite de cancelación. Para que el CERECI se tome otros 5 días, 20 días, etcétera, no es problema del notario, pero es obligación del notario establecer que después de haberles entregado el testimonio,
en los 5 días hábiles siguientes se proceda a la cancelación de la partida de matrimonio ante el CERECI. Y esto es muy, muy, muy importante de tomar en cuenta, mis queridos doctores, en el sentido de que hay mucha gente, y eso lo van a ver en el tema de las sucesiones con la aceptación de herencia, de que hay gente que se ha casado 2 veces, pero bueno, vivió con una primera pareja, se casaron, ¿no? Después se separaron, creo que es 15 años, y después se fue a vivir con otra pareja y no se divorció. Y después vienen los problemas de que cuál es el matrimonio válido, ¿no? Sobre todo hace muchos años, el registro de partidas en el registro civil pues era todo un desorden, no como ahora que por lo menos hay un cruce digital de la información. Sucede también que hay gente que se divorcia, hace su juicio, ¿no? Viene sentencia de divorcio, pero no cancela la partida de matrimonio. En cuestión de registros, ¿no? Cuando quiere venir a vender una casa o a comprar una casa, resulta que esa casa puede ser considerada todavía bien ganancial. Pero ya me he divorciado. En registro civil, su partida sigue vigente, no está cancelada. Por tanto, no está divorciado. ¿Desde qué momento se considera el divorcio registrado? Obviamente, cuando ha sido registrado ante el registro cívico, ¿no? Ante el CERECI, cancelando esa partida. Entonces, por eso el notario tiene que tener especial incidencia en el cumplimiento de ese último requisito. Terminó el divorcio, aquí está la escritura, 5 días hábiles para ir a cancelar la partida de matrimonio ante el CERECI. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, algún comentario al respecto. Doctora, yo tengo Estamos una todos de acuerdo. pregunta. ¿Qué tal, Lizeth? La escucho. Doctorita, como usted mencionaba, solamente tienen un plazo de 5 días después de que salga la sentencia. ¿Y qué pasa si es que transcurre más tiempo? ¿Igual se puede hacer la anulación? No. Utilizaremos los términos correctos. Sentencia viene del juez. Del notario sale escritura pública. No anulamos. La anulación de registros públicos únicamente es con sentencia judicial. En otro proceso, en otros casos. Lo que hacemos es una cancelación. ¿Ya? Una cancelación de la partida de matrimonio. Obviamente, no hace un efecto inmediato, ¿no? De decir, no, ya tu escritura tiene más de 5 días, no la vamos a registrar. No, es precisamente para prevenir esa situación que les comentaba, ¿no? Sigues, aunque hayas hecho el divorcio, sigues casado porque tu partida sigue vigente. Entonces, lo que tenemos que tener en especial incidencia es que el notario debe exigir a los cónyuges, ¿no? De que cualquiera de ellos lleve esa su escritura de divorcio al CERECI, que la haga ingresar ya como tal. Ya con eso ya tenemos la seguridad de que esa partida de matrimonio ha sido cancelada. Es la forma de culminar el trámite. Ahora, si se trata de una sentencia judicial, de un divorcio, lo mismo. Hay gente que negligentemente no hace su trámite de cancelación de la partida. ¿Y cuál es la sanción al negligente? Obviamente, pues con el transcurso del tiempo va a querer comprar otra propiedad y sigue como bien ganancial. Entonces se le complica un poco la situación. Y eso es lo que tiene que el notario explicar a los clientes, ¿no? Tomen en cuenta siempre que el notario, el abogado, en realidad es un asesor y debe cumplir con esa previsión, ¿no? De decirle, vamos a hacer esto, y si no haces esto, va a pasar aquello. Si no haces esto, ¿no? Estas son las consecuencias. Entonces, no hay una sanción de que esto ya no sirve después de los 5 días, no. Pero el notario está en la obligación de orientar siempre en ese norte de la justicia preventiva. Ya, doctorita, gracias. Bien, son las 3:30. Voló el tiempo. Nos vamos a dar un receso de unos 15 o 20 minutos. 20 minutos, ¿ya? 20 minutos. Los mandaré a tomar un cafecito, a su tecito, porque es agotador. En el momento ya de atención, pues nos lleva
Ya no tiene uno la misma concentración cuando pasa mucho tiempo, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar un receso de 20 minutos. Estamos volviendo a las 15:50. Estoy bien, ¿no? En 20 minutos para continuar con el tema. Vamos a terminar de revisar los trámites en materia civil y inmediatamente vemos y revisamos la elaboración de una escritura pública en trámite de vía voluntaria de aceptación de herencia, ¿ok? Los estoy viendo entonces en 20 minutos.